Somos Israel unidos en Cristo. Y yo, para los que no nos conocen y es primera vez que nos están viendo, yo soy el oficial Samuel Primitivo y a mi derecha está, Soldado Jehu. y a mi izquierda. Soldado Mardoqueo. Muy bien. Esta es la clase que vamos a dar. Se llama, el título es La iglesia que te dieron, segunda parte. La primera parte tienes que enlazarte, por si es tu primera vez, y buscarla para que veas, porque es una continuación de la primera parte. Pero vamos a darle una repasada a la primera parte para más o menos darte cuenta de qué se trataba y así irnos entrando a la segunda parte. Vamos a iniciar primero con el libro de Juan, capítulo 8 y el verso 32. Léanlo, por favor. Juan, capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Y vas a conocer esa verdad, y esa verdad te va a hacer libre. Conociendo la verdad, la libertad que vas a tener para que así conozcas tú las leyes que vamos a sacar en unos instantes de las leyes que tienes que conocer para que empieces a aplicar las leyes y a conocerlas y darte cuenta que están ahí en la Biblia, que nos pertenecen a nosotros. Esa verdad es para que te arrepientas. Dame eso, Hechos 3:19. Aquí lo tengo a la mano, hay que sacarlo. Y una disculpa nuevamente, espero que todos ya esté todo bien, todo en su lugar, como tiene que estar operando. Hechos, capítulo 3, versículo 19. Así que, arrepentíos. Arrepentíos, está hablando a las 12 tribus de Israel, que antes no sabías que eras de las 12 tribus de Israel. Ahora que sabes, ¿qué dice? Arrepentíos y convertíos. Y convertíos, conocer las leyes y aplicarlas y ponerlas en práctica. Ese es un cambio. Convertíos, empezar a seguir las leyes. ¿Le? Para que sean borrados nuestros pecados. Porque solamente así van a borrar los pecados que has cometido. Ahora que tú sabes de los pecados, te das cuenta que los has hecho antes. Y esos pecados pueden ser borrados, pero te tienes que arrepentir y no cometerlos de nuevo. Porque al conocerlos y a faltar a cometer el mismo pecado, eso es muerte. Así es que tienes que cambiar y empezar a aplicar esos mandamientos, esas leyes. ¿Le? Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Para que vengan mejores tiempos. Mejores tiempos. Vamos a empezar. Mira, empezamos en la primera parte de la iglesia que te dieron. Se trataba de las cruzadas, que es por eso que ves tú cruces por todas partes. Los ves en el panteón, los ves en las casas de las gentes, los ves en todas las iglesias que ponen, ahí ves las cruces. Y esas cruces fueron traídas por los opresores, por los europeos, a este lado del mundo. Pero nosotros nos enseñan en las escuelas que descubrió América Cristóbal Colón y que ellos fueron los primeros que llegaron aquí, pero eso es mentira. Está en las historias, en los libros de la historia. Por eso es que ves tú tantas cruces por la tal famosa cruzadas. ¿Por qué? Por las cruzadas que nos han dado, por eso es de que estamos nosotros destruidos. Y surgen iglesias a cada momento, porque saben que la agenda se trata de mantener a las 12 tribus de Israel oprimidos, tapándole los ojos, dándoles doctrinas que no son. Ellos nos enseñan que no tenemos que cumplir las leyes. Y es ahí el problema. Que les creemos y nos ponen a cantar.
Por eso es que no encuentras a muchos hombres en las iglesias, porque los convierten en delicados, femeninos. Pero no, muy bien. A través de las cruzadas llegaron las santas inquisiciones, las Inquisición, la Santa Inquisición. Por todos lados están enfrente de nuestras narices. Aquí está una estación aquí en San Diego que se llama la estación de Santa Fe. Santa Fe, ¿cuál santa? La que trajeron ellos, mentiras. Pero se ponen el moño y se hacen creer, nos hacen creer que son gente religiosa, gente de fe, buena gente. ¿Cómo llegaron aquí? Llegaron, a ver, ¿cómo llegaron aquí? Enviados por Ferdinand y Isabela, rey y reina. Estamos dando un repaso de la primera parte. Ellos de España financiaron las cruzadas, la Inquisición a través de la religión católica, de los romanos, y formó parte mucho el Papa de aquel tiempo, financieramente, para expandir el reino de ellos. Pero fue por causa de nuestras faltas. Dame eso en Deuteronomio, capítulo 28 y el verso 49. Deuteronomio, capítulo 28, versículo 49. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, La Santa Inquisición, lee. del extremo de la tierra, Desde Europa llegaron las naves con las velas. En aquel tiempo usaban velas para usar el aire para impulsión, para llegar hasta acá. Llevaban en sus velas las cruces de las cruzadas. ¿Lee? que vuela como águila. Como águila, el símbolo de ellas era el águila. ¿Lee? Nación cuya lengua no entiendas. El español, cuya lengua no entiendes, de lejos te iba a enviar Dios las cruzadas, porque estábamos faltando nosotros a los mandamientos, a las leyes de Dios. Le empezamos a quedar mal. En las pirámides de Tenochtitlán estábamos haciendo nosotros sacrificios de justicia cuando nos envió el Altísimo para acá. Hay mucha historia que no conocen de la Biblia, que hay muy poquito tiempo para sacarlo. No pierdan lo que se está proyectando aquí. Estábamos hacíamos sacrificios de justicia, pero empezamos a hacer sacrificios humanos. Está en la historia que hacíamos sacrificios humanos. Empezamos a comernos a los cuerpos, los sacrificábamos sacándoles el corazón, ofreciéndolo a los dioses y a puro comer carne humana. Por eso es que dice aquí Dios, ¿qué nos dice en el 49? Versículo 49. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuela como águila. Nación cuya lengua no entiendas. Lee el 50. Versículo 50. Gente fiera de rostro. Venían a lo que venían a quedarse. Venían a poner sus creencias, sus religiones. ¿Y cómo venían? Fieramente. Venían con toda la rabia a destruirnos y a conquistarnos. ¿Te llegó el video? El video, Onayas, muchas gracias al oficial Onayas de la tribu de Judá. Está aquí haciendo todo lo posible para encargarse de lo técnico y poco a poco ahí va. Ese no es el
para que se den más o menos una idea de lo que se trataba en la primera parte. Y todo eso inició en 1492. Y todos los estudiantes que estudian la historia, destacados de las universidades, lo saben. Pero no enlazan los eventos de historia con la Biblia. Ellos apartan la Biblia y se enfocan más en investigaciones, en quién fue quién, en qué año, en qué época, pero no se dan cuenta que tienen que retroceder para darse cuenta que todo está escrito en la Biblia. Lo que va a suceder antes de que sucediera. Ya está. A ver, ahora sí vamos a correr el primer video. Corre video, por favor. En un segundo lo ponemos. Entonces, los que financiaron esto fueron los reyes de aquel tiempo de España, Ferdinand y Isabella, rey y reina. Y hicieron esto a través de persecución, conversiones violentas, masacres y torturas. De eso se trataba toda la Inquisición. Y desde ahí empezaron a engañar a todo el mundo. Le ponían demasiado para poder ellos tener la supremacía caucásica del hombre blanco. Y todo es enviado por Dios. No hay problema que siga la supremacía caucásica, porque está ordenada permitida por Dios, el Dios de Israel. Bien, que corra video. Sí, señor. La Virgen de Guadalupe es una imagen de los conquistadores, la Guadalupe de Extremadura, no es una imagen indígena. Los indígenas se la apropian, los primeros que comienzan a generar el culto son los habitantes españoles de la ciudad, que ven en Guadalupe a la Guadalupe extremeña. La religión moldeaba prácticamente todos los valores de la vida, éticos, estéticos. Y Guadalupe es una palabra guada que viene siendo de hebrea, disculpa, viene siendo, guada viene siendo una palabra de árabe que significa río, guada, río. Y lupo viene de latín que significa lobo. Entonces es río de lobos o Guadalupe. De ahí derive ese nombre. Corre video. Sí, señor. Éticos. Los conceptos de verdad o falsedad estaban regidos por la religión, no solamente en Nueva España, sino en todas las sociedades que se denominan de antiguo régimen. En política existía la idea de que el monarca estaba en su posición a raíz de que Dios le había dado este poder y por lo tanto debía gobernar de acuerdo con los principios religiosos. Igual pasaba con la economía. Una buena parte de los recursos económicos van destinados a obras de la iglesia, pausa. templos, a conventos, a la... Soldado Morqueo. Ahorita acaba de decir el obispo ese, dijo que Dios le dio el entendimiento para dar la palabra. Eso ahí es una mentira, porque fíjate, es un hombre caucástico. Y el hombre caucástico dijo que Dios le dio el espíritu, le dio el entendimiento para enseñar a la gente. Hay que sacar la escritura para enseñar esa falsa ideología que dijo ahorita el Señor de ese pastor. Dame Salmo 147, versículo 19. A ver si es cierto que Dios le dio el entendimiento al caucástico para enseñar a la gente la palabra de Dios. Salmo 147, versículo 19. Ha manifestado sus palabras a Jacob. Ay, güey, espérame. ¿Qué dijo? Dame esa escritura otra vez más. Ha manifestado sus palabras a Jacob. Ha manifestado la palabra a Jacob. Jacob
viene saliendo los 12 tribus de Israel. Es el disculpe, el papá de las 12 tribus de Israel. Exacto. Dios ha manifestado la palabra, que son las leyes, a Jacobo. Ahí lo podemos parar. Porque la escritura no dice que Dios ha manifestado la palabra al caucástico para enseñar a los hijos de Israel la enseñanza. ¿Lee? Sus estatutos y sus juicios a Israel. Ahora fíjate, los estatutos y los juicios. Si hay juicios, ¿qué quiere decir? Que hay pecado. Hay pecado por no guardando los mandamientos. Y ese entendimiento se lo dio ¿a quién? A Israel. No se lo ha dado a ninguna otra nación. Y eso es lo que te lo va a explicar ahorita. Síguele. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. A ninguna otra de las naciones Dios le han dado el entendimiento de la palabra que Dios los dio a los 12 tribus de Israel. Lee. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. No los conocieron. Esa es una mentira del caucástico que diga que Dios le dio el entendimiento para dar enseñanza. Porque Dios no ha manifestado su palabra a otras naciones, ni los ha tocado. Es todo. Así es. Entonces acuérdense cómo dice en el 49, el capítulo 28, versículo 49. Léelo. Deuteronomio capítulo 28, versículo 49. Leen el 49, lee el 48. Versículo 48. Servirás, por tanto, a tus enemigos. Vas a servirle hasta hoy en día a tus enemigos, a los que llegaron desde la otra orilla del continente, desde el otro lado del mundo. ¿Lee? Que enviará Jehová contra ti. Él los mandó, Dios los mandó, no de su propia voluntad de ellos. Los de la más alta, ¿cómo se llamó? ¿Cómo le digo? Anarquía. Los que estaban en aquel tiempo en control, pues venían a plasmar lo mismo aquí. Pero fue mandado por Dios. ¿Lee? Con hambre Con hambre y con sed y con sed y con desnudez y con desnudez, con todo lo esencial que ocupamos nosotros, con ellos debemos de ir para tener lo que ocupamos. ¿Lee? y con falta de todas las cosas. Incluyendo nuestra fe. Por eso es que tantas iglesias con tantas cruces, porque de todo lo que necesitamos, hasta eso, los enemigos nos los han dado a través de engaño, pero fue enviado por el Altísimo, por el Dios de Israel, de las 12 tribus de Israel. 49. Versículo 49. Jehová traerá contra ti una nación de lejos. Jehová traerá contra ti, Israel, una nación de lejos. Brígate al 50. Versículo 50. Gente fiera de rostro, Gente fiera de rostro. Lee. que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. Los conquistadores, la Santa Inquisición, la cruzada. Corre video. Sí. La beneficencia, en aquella época se consideraba caridad, e iban destinadas a la salvación eterna. El ayuno modelaba prácticamente todo el consumo de alimentos en el año. Durante la Cuaresma no se podía consumir carne, solamente se vendía pescado o productos no cárnicos. Todo esto obviamente influía en la economía. ¿Quién sabe la escritura donde dice donde nos abstenían de comer carne? Para identificarlos en la Biblia. Primer Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Prohibirán casarse
prohibirán casarse. Ahí están las monjas y los curas que no les dan permiso de casarse. La religión católica, de la otra nación, de los españoles, de los romanos, de donde descienden todas las iglesias. Y si mandaste la información de los que organizaron las demás religiones que hoy conocemos. A ver, empieza con el versículo primero. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostarán de la fe, Sí, sigue. escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esos son todos estos espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Puro demonio. ¿Qué es lo que hacen allá adentro? Tantas estatuas que tienen hechas de barro, hechas de yeso, de cemento, que donde siempre salen videos donde están cargándolo, se caen y se parten en pedazos, se estrellan. Doctrinas de demonios, que te enseñan doctrinas de demonios. El demonio anda atrás de ti. Quiere que te pierdas. No quiere que tenga la salvación. ¿Sigue leyendo? Versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. No entienden. Es como una plancha que le pones a tu ropa y te la marca. Haz de cuenta queriendo quitar esa marca de la camisa. Imposible. Pero si tú que estás entendiendo esto y vas a empezar a arrepentirte y a seguir los mandamientos, andas detrás de tu salvación. Andas atrás de tu salvación. Pero que sabemos nosotros que nuestra gente no va a aceptar la verdad. Es como queriendo quitar una mancha que deja, una quemada que deja la plancha en una ropa. ¿Lee? Versículo 3. Prohibirán casarse. Prohibirán casarse. Estas falsas doctrinas, las monjas, los conventos, que muy puras. Si en las escrituras están que se casen, se multipliquen, que hagan sus casas, que formen familia. Pero estas son doctrinas de demonios. Están multiplicándose para abarcar lo más que pueden de nuestra raza, de nuestras tribus. ¿Lee? Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios crió, para que con acción de gracia Abstenerse, no comer carne. Esas vienen siendo las doctrinas que aquí en la Biblia nos está explicando quién son. De ellos se refiere. Hasta ahí, corre el video. Regrésalo poquito, oficial Onayas. Nomás para que ahí está bien. De alimentos en el año. Durante la cuaresma no se podía consumir carne, solamente se vendía pescado o productos no cárnicos. Todo esto obviamente influía en la economía. Si vamos a la sociedad y a la cultura, pues la presencia religiosa es absoluta. Los conventos eran los centros a través de los cuales se distribuía el agua. Las calles se llamaban con el nombre de los conventos o de las iglesias. El nacimiento, el matrimonio, la muerte estaban condicionados por sacramentos eclesiásticos. La iglesia era la única que llevaba registros de población, se llevaban registros parroquiales. No podemos separar el proceso imperial de expansión de la época de Carlos V del proceso económico de expansión comercial y de la búsqueda de metales del proceso evangelizador. Todo formaba una misma unidad. Cuando llegan los frailes, las tres órdenes, llegan como emisarios del rey y el rey les paga por esto, ¿no? Son funcionarios, forman parte de ese gran proyecto imperial que es atraerse a estos paganos hacia el cristianismo como parte de un destino
el destino mesiánico del imperio español y lo que justifica que estos indios pueden ser a su vez explotados. En ningún momento dudan que el proceso de conquista fue una necesidad para que llegara la evangelización. El proceso de la Virgen de Guadalupe es un proceso fascinante y no influyó nada en la evangelización, nada, ¿no? Porque los frailes fueron los principales opositores. El proyecto guadalupano fue obra de los obispos, del cabildo de la catedral y del clero secular. Otra forma de evangelización que surge a partir de esta necesidad del siglo XVII, no solamente de terminar por extirpar las idolatrías, sino de apropiarse del fenómeno evangelizador como un proceso que los obispos y el clero secular están queriendo llevar a cabo y quitándoselo a las órdenes religiosas. Es el gran conflicto entre frailes y obispos que llena los 3 siglos coloniales. En el fondo está esto, ¿no? El control de las comunidades indígenas. Así es, ya puedes cortar el video. Y eso es la agenda que tienen ellos. Todo empieza en el tiempo del renacimiento, de los tiempos de Bizantino. Es donde todo esto empieza. Dame 2 Corintios 11 y 14. Ya para terminar estamos repasando lo que nosotros pasamos, lo que hicimos, lo que dimos a conocer en la primera parte de la iglesia que te dieron. Lee. Según Corintios capítulo 11, versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Eso es lo que ustedes están viendo. Así es como te va a llegar Satanás. Te va a llegar dándote en lo blandito. Va a llegar como un ángel de luz. No va a llegar con patas de cabra, con cola larga, con cuernos. Te va a llegar como un ángel de luz, haciéndote creer y jalándote más y más. Cuando ya te des cuenta ya es demasiado tarde. Y es el tiempo de despertar, porque todo esto se está dando a conocer. Cuando iban, antes no podías hablar contra el Vaticano, contra la religión católica. Antes no se podía. Pero ahora que te estás dando cuenta que es la verdad, que Cristo es un hombre de color negro de la tribu de Judá, que vino a morir por las 12 tribus de Israel nada más, y que tú desciendes de las 12 tribus de Israel, ya es tiempo, ya no tarda nuestro Padre. Todo se está viendo, todo está saliendo a luz. Bien, ya concluimos con lo que viene siendo el repaso de la primera parte. Ahora vamos a empezar con la segunda parte de la iglesia que te dieron. Bien, vamos a Hechos capítulo 7 y empieza con el verso 37. Vamos a ver cuál es la iglesia. Hechos capítulo 7, versículo 37. Este es Moisés, el que dijo a los hijos de Israel: profeta nos levantará el Señor nuestro Dios. Moisés, el que dio las leyes al pueblo de Israel, uno de las 12 tribus de Israel. De entre nuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Lee. Versículo 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto. Andábamos nosotros con Moisés, no andábamos adentro de un templo, andábamos allá en el desierto, la congregación, la iglesia, nosotros, uno mismo es la iglesia, uno mismo. Por eso a nosotros tenemos que darnos cuenta que las leyes las tenemos que cumplir, porque nosotros somos a quien nos pertenecen las leyes. Nosotros, Israel es la iglesia. Israel es la iglesia.
Vamos a el libro de Baruch 4:1. A ver. Bien. Entonces ya saben cuál es la iglesia. Este es aquel Moisés que tuvo en la congregación en el desierto con el ángel que hablaba en el monte Sinaí. ¿Lee? El libro de Baruch, capítulo 4, versículo 1. Antes de que agarres eso, léeme la última parte de Hechos 7:38. Hechos, capítulo 7, versículo 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que hablaba en el monte Sinai, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Palabras de vida. En la iglesia tiene que haber palabras de vida, pero la iglesia que es Israel, no la de las otras naciones que llevan como bandera la cruz, llevan como símbolo la cruz. El Satanás que llega como un ángel de luz, que te enseña mentiras, que anda tras tus huesos, que anda tras tu alma. Que dice en el Baruch 4:1. Acuérdense lo que dice aquí, palabras de vida. Vamos a ver qué es la vida. Baruch, capítulo 4, versículo 1. Este es el libro de los mandamientos de Dios. Este es el libro de las leyes, de los mandamientos de Dios, del Dios de Israel. No el Dios de los chinos, de los árabes, de los hindús y de las otras naciones, del gringo, que es el César Borgia, el que hoy conoces como Cristo, de pelo lacio y blanco, caucásico. El Dios de Israel, el moreno, como está en Revelaciones, en Apocalipsis, primer verso, versículo 14 y 15, es de piel oscura. ¿Qué más dice? Y la ley que permanece para siempre. La ley es la vida que permanece para siempre, para que tengas vida eterna. Vamos ahora a Malaquías, capítulo 2 y el verso 7. Malaquías, capítulo 2, versículo 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Los labios, lo que salga de la boca del que te está enseñando, ¿qué dice? Y de su boca el pueblo buscará la ley. La ley. De la boca del que te está enseñando debe de salir leyes para que las cumplas, para que tengas vida eterna. No para que te vayan y te pongan a aplaudir, a cantar, a tocar un instrumento pensando que estás sirviéndole a Dios. Eso de las iglesias ya se acabó. Ya se acabó. Las iglesias que te dieron, ya se acabó. Dame Hechos, capítulo 20 y el verso 28. Hechos, capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mira por nosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo nos ha puesto por obispos. Tenemos que mirar, por tanto, a todo el rebaño, a toda la congregación, como Moisés. Es lo que estaba él haciendo, mirando a todo el rebaño en el desierto, dándoles leyes, cómo portarse, qué no hacer. Y vamos a sacar unas leyes para que se den cuenta que de la boca del que te está enseñando, a través de las escrituras, leyes te van a dar vida. Las leyes. ¿Qué más? ¿Dónde estamos? Para apacentar la iglesia del Señor. Para apacentar la iglesia. Para apacentar la iglesia, las 12 tribus de Israel. A Israel.
¿Qué más dice? ¿Dónde estás? 28. 28, lee. La cual le ganó por su propia sangre. ¿Por qué? Porque Él vino a morir por las 12 tribus de Israel. A eso vino. Para darnos el arrepentimiento de reconocer los pecados y ya no cometerlos. Porque en la segunda venida es la buena. La segunda llegada. Vamos a ver. Ahora dame San Mateo 7:15. Porque estamos entrando en las iglesias. Estamos afuera de sus puertas. Ya les estamos dando a entender que nos están engañando, que deben de salir los que están allá adentro, que ya se desaten de la atadura de lo que es la religión, una atadura. Les estamos quitando la atadura, les guste o no, los tiempos ya vienen. Ya nos estamos postrando enfrente de las catedrales, de las iglesias, por todas partes. Lee. San Mateo capítulo 7 versículo 15. ¿Qué les estamos diciendo? Lee. Guardaos de los falsos profetas. Que se cuiden de los que te están engañando. Lee. Que vienen a nosotros con vestidos de ovejas. Que vienen vestidos de ovejas. Lee. Pero por dentro son lobos rapaces. Son lobos rapaces. Van con todo. Por eso es que estamos enfrente de los templos, de las catedrales, de las iglesias que te dieron, dándote aviso. ¿Tienes algo, Modequeo? Sí, esta escritura dice, guardaos de los falsos profetas. Oficial, Onais, saca la foto que te mandé, está después del video, que enseña que dice man-made religions. Dice, guardaos de los falsos profetas. Ahorita vamos a mirar una foto de muchos falsos profetas. Y de soldado Jehu, si me puedes sacar una escritura, cuando saca la foto. Isaías capítulo 65, versículo 1. Ahorita estamos hablando de los falsos profetas. Estos falsos profetas, fíjate, ¿qué miramos ahí? Hay muchos hombres que crearon la religión. Y esas religiones son los que están enseñando a nuestra gente. Cuando tengan tiempo puedes dar tradúcelo en español lo que se ve ahí en inglés. Sí, mira, como fíjate, el primero se llama John Smith, ¿verdad? Él creó la religión bautista, ¿verdad? Sí, bautista. Hay mucha de nuestra gente que son bautistas. Aquí en Tijuana ya a todos los haitianos ahí los tienen, a los de la tribu de Leví. Fíjate, hombre creó esa religión en 1608. 1608 es cuando introducieron la organización de los bautistas. El segundo se llama Charles Parham. Charles Parham, él creó la iglesia pentecostal. Hay muchos pentecostés de nuestra gente que están en esa religión. 1901, cuando creó esa religión. Tenemos Joseph Smith, que creó la religión de los mormones. Hay muchas de nuestra gente que están en esa religión de mormones. Que no se nos olvide sacar el templo que tienen aquí, Onayas, oficial Onayas, en La Joya de los Mormons, the Mormon Church, que está ahí por La Joya. Puedes ponerlo en el Google y sale, pero ya que termine. Y luego fíjate, tenemos a Charles T. Russell, otro caucástico, diablo,
Creó el testigo Jehová. Fíjate, mucha de nuestra gente está en esa religión del testigo Jehová, que fue creado en 1872. Los testigos de Jehová. Y el último que tenemos ahí se llama William Miller. Este hombre diablo caucástico, él creó la iglesia de los adventistas de los 7 días. Los adventistas de los 7 días. Esa religión fue creada en 1863. Todas estas religiones fue creado por hombre, no por Dios. Que dice la escritura que maldito el hombre que cree en hombre y no en la palabra de Dios. Ahora fíjate, dame esa escritura, Isaías capítulo 65, versículo 1, porque es como que todos estamos buscando a Dios en las malas partes, no en la Biblia. En las partes equivocadas estamos buscando a Dios. Dame esa escritura. Isaías capítulo 65, versículo 1. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Hoy, fui buscados por los que no preguntando por mí. Aquí es un doble sentido. Es un doble sentido esta escritura, porque aquí está hablando en ese tiempo del reino del norte, que son los hispanos y los nativos americanos, que se apartaron de Dios. Pero, como dije, tiene doble sentido. Eso también está hablando de las otras naciones que quieren buscar a Dios. Léelo de principio otra vez. Fui buscado por los que no preguntan por mí. Lee. Fui hallado por los que no me buscaban. Fui hallado por los que no me buscaron. Léelo otra vez, disculpa. Fui hallado por los que no me buscaban. Lee. Dije a gente que no invocaba mi nombre. Heme aquí, heme aquí. Es una nación una nación que no invocaba mi nombre, porque esta gente caucástica que viene siendo de la nación de Esaú, esos no son escogidos de Dios. Ellos están usando la palabra de Dios nomás para hacerle daño espiritualmente a los hijos de Israel. Lee. Versículo 2. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Ese camino está hablando de qué? De la religión. Ese camino está hablando de la religión. Léelo otra vez, lee de nuevo. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde. Un pueblo rebelde, porque no queremos guardar los mandamientos, no queremos escuchar lo que está escrito en la Biblia. Queremos las cosas fácil. Lee. El cual anda por camino no bueno. Ese camino es la religión. Todo lo que enseñamos ahorita de los testigos de Jehová, la iglesia de mormones, ¿verdad? Bautista, católicos, los nuevos cristianos. Todo esos son los caminos que Dios nos escogió para nosotros. Lee versículo 3. Versículo 3. Pueblo que en mis rostros me provoca. ¿Y cómo los provocamos a Dios? Con la religión. Yendo para las iglesias, ¿cuándo? En los domingos. Así es como estamos provocando a nuestro Dios. Porque Dios dice que tenemos que ir, un mandamiento, que tenemos que congregar el día de reposo, el día sabático, que es cuando el sábado. Así es como provocamos a Dios. Y fíjate, cuánto gente ha muerto en las iglesias en domingo. Habimos muchas historias en las noticias de la gente que ha morido, ¿sí o no, oficial? Tiroteos. Entran armados y abren fuego. Así es. Es lo que está pasando. Lee el versículo 4. Versículo 4. Que se quedan en los sepulcros. Es lo que es la iglesia. Es un sepulcro.
Porque es una congregación de los muertos. Lee. Y en los lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo, y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. ¿Que comen qué? Cerdo. Que comen cerdo. Fíjate, uno va para la iglesia, según ellos, a tener una relación con nuestro Dios, y luego cuando se acaba la misa, ¿qué hacen? Sacan los platos de cerdo, El chicharrón. sacan el chicharrón, las carnitas, ¿verdad? ¿Y qué dice el padre? Nomás, le voy a rezar a la comida para quitarle todo lo malo, ¿sí? Sacar ganancia. A sacar ganancia. Y a todos, mira, aprovecho. Comer carnitas, comer ¿cómo se llama? El shrimp. El camarón, comiendo camarón. Todas esas cosas son inmundo, lo que dice Dios. Y si me permites, cuando fuimos a la catedral, una de las catedrales aquí en Tijuana, precisamente era lo que estaban haciendo. Estaban, ¿verdad, Yehu? Tú estabas ahí. Estábamos en puro enfrente de la catedral. ¿Y qué estaban haciendo los monjes allá afuera? Estaban en sus ollas, como dice ahí. Estaban en sus ollas vendiendo en el día domingo, celebrando sus misas ellos, dándole de vender comida de cerdo a nuestra gente, el chicharrón, las carnitas. Ahí estaban. Lo estábamos viendo nosotros. Así es. Dame versículo 5. Versículo 5, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí. Léelos otra vez. Que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí. Y eso es como sabemos que está hablando de la religión. Porque es lo que los dicen. Ahorita tenemos muchos church blitzes en cada domingo. ¿Y qué está pasando cuando vamos para allá, para las iglesias? Para enseñar a nuestra gente, para quitarlos del pecado, porque no saben que yendo para las iglesias es un pecado, porque no están enseñando acuerdo de la palabra de Dios. ¿Pero qué los dicen? ¿Lees otra vez? Que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. ¿Qué dicen? Yo soy más santo que tú. ¿Cómo me vas a decir a mí de la Biblia? Yo voy para la iglesia todos los domingos. Yo nunca ha faltado ningún día. Yo siempre voy para la iglesia. ¿Cómo me vas a enseñar usted a mí de Dios? Léelos. Y si me permites, y lo primero que debes de entender, si eres una de las primeras veces que estás viendo, y eres la primera vez que estás viendo, aquí no se acepta confusión ni tonterías. Es por eso que te está diciendo nuestra escritura. Léelo para que lo confirme. Otra vez léelo, el versículo 5. Versículo 5, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. El humo es la confusión que entra a la nariz, te arde. Esa es la confusión y son tonterías que sacan la gente, que hace la gente con sus ideas, con sus hechos. Sí. Así es, oficial. ¿Ya terminaste tu punto? Sí, eso era Estabas hablando de las religiones, cómo estaban ellos, cómo se organizaron en los tiempos que se organizaron, en las fechas. Todo lo que es, disculpa si te quité el punto. Sí, está bien, porque dice que yo soy más que, it says holier than thou. Read that part again. Versículo 5, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Sí, porque ¿qué dicen? Yo siempre estoy orando. Yo oro todos los días a Dios. Yo doy, ¿cómo dice? ¿Ofrendas? Ofrendas, sí. Yo doy mis ofrendas cada domingo. Mis Limosnas. Yo doy todo eso. Limosnas. Esos son una mentira. Eso es humo en la nariz de Dios. Porque Dios dice, esto, lo que me están enseñando, les están enseñando son mentiras. No se están acercando, se están poniendo más, more space.
Se están alejando. Se están alejando más de Dios. ¿Ok? Eso era mi punto oficial. Y dame Hechos 5, en el capítulo 5, verso 29. Hechos capítulo 5, versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles, Respondiendo Pedro y los apóstoles, ¿qué dijeron? dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. A Dios es necesario. Lee. El 30. Versículo 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien nosotros matasteis. De nuestros padres, Moisés, Isaac, Abraham. Lee. Colgándole en un madero. Dale, el 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel, ¿A quién? a Israel, ¿A quién? a Israel, A Israel, a las 12 tribus de Israel, a la nación de Israel. No a la nación de los edomitas, de los gringos, ni de los moabitas, de los chinos, ni de los ismaelitas, de los árabes. ¿De quién? Israel. ¿Qué más? Arrepentimiento y perdón de pecados. De perdón de pecados. De perdón de pecados. Eso debería darte un gozo, una alegría. Que ya no vas a dejar de hacer los pecados para que te perdone. Porque eres de Israel, de las 12 tribus de Israel. Y ya no cometer la misma falta otra vez. Bien, vamos a ver lo que hacen en las iglesias. Dame Isaías 30 y empieza en el 9. Es lo que hacen en las iglesias. Aparte de que Hechos 5:21, ahorita lo sacamos. Isaías capítulo 30, versículo 9. Porque este pueblo es rebelde. Porque este pueblo es terco, rebelde, se aferran a sus creencias, a lo que le enseñaron a sus papás, no lo sueltan. Es como la quemadura de una plancha en un trapo. No la quitas. ¿Qué más dice? Mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. No quisieron leer, no quisieron obedecer las leyes de Dios. Nuestra gente es una gente rebelde, y se ve en las condiciones en que estamos, tercos, idiáticos y aferrados. Se nos hace fácil cometer faltas, no dándonos cuenta de las consecuencias. Y si nos damos cuenta, no nos importa. Pues va a haber un pago. Dame Eclesiastes 7, 8 y 11, ahorita que me acuerdo. Eclesiastes en la Biblia. Eclesiastés capítulo 8, versículo 11. Por cuanto no se ejecuta. Porque no te castiga ahí instantemente, en el momento, Dios de Israel, que no te castiga en ese momento cuando cometes esa falta. ¿Qué dice? Luego sentencia sobre la mala obra. Que no te pone la sentencia en esa mala obra inmediatamente. ¿Qué dice? El corazón de los hijos de los hombres está en ellos. Te hace pensar que te has salido con la tuya. Te hace pensar que se va a olvidar. Te hace pensar que te vas a salir con la tuya. ¿Qué más dice? Dispuesto para hacer el mal. Y te pones dispuesto a ceder con el mal, a cometer la falta. ¿Qué más dice? Bien, entonces, ¿por qué Él no te hace ahí mismo la justicia, no se te sentencia, no te aplica el castigo en ese mismo momento? Te hace pensar que
que se le olvidó o que se le pasó. Pero no. Tarde o temprano te va a hacer recordar de esa falta. Porque te va a suceder algo que vas a darte cuenta que fue por eso. Que fue por eso. Bien. Y ahora vamos para atrás a Isaías 30 y vamos a, léeme el 9 otra vez, por favor. Isaías capítulo 30, versículo 9. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. No quisieron aplicar la ley. La escucharon, pero no la aplicaron. Sabían de esa ley, pero no la aplicaron. Ahora que tú te vas a dar cuenta de leyes. Y si no la aplicas, este saco te queda. Te lo vas a tener que poner. Porque si sabes de esta ley y procedes a hacer la falta de fraccionarla, de violarla, de no cumplirla, tarde o temprano caen las consecuencias. Y caen muy fuertes, muy serias, muy serias. Duele hasta las coyunturas, hasta lo más profundo del ser, duele. ¿Qué más dice en el 10? Versículo 10, que dicen a los videntes, Esto es lo que nos dicen en las iglesias. ¿Qué dicen? no veas, y a los profetas, no nos profetices. No nos digas de las leyes, no nos digas que estamos cometiendo el mal, no nos digas, no queremos escuchar cosas que nos va a hacer a nosotros estar obligados a algo. ¿Qué dice? Lo recto, Lo recto, las leyes. ¿Lee? decinos cosas halagüeñas. Decirnos cosas halagueñas, como darnos el sermón del perico, de la guacamaya, de que Dios es amor, que ven como quieras, que Dios es para todo el mundo, prosperidad, celebrar las navidades, regalarse, celebrar los cumpleaños, que te puedes casar con otras naciones, con un chino, una china, un árabe, un hindú, que te puedes casar con el que tú quieras, que Dios no hace diferencias. ¿Qué dice de nuevo? Versículo 10, que dicen los videntes, no veas, y a los profetas, no nos profetices lo recto. Decinos cosas halagüeñas, profetizar mentiras. Mentiras es lo que quieren escuchar ellos. Te quieren, es lo que nuestra gente va a las iglesias para eso, para sentirse a gusto, oír música, aplaudir, darse la paz, abrazarse y salir y derechito al mar, derechito a buscar el mal. Te vas poquito más allá pensando tú en cómo poder aventajar. Te están enseñando lo que no es. Te están arrullando. Siéntete a gusto. ¿Qué más dice? Versículo 11, dejar el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. No quieren que les demos este conocimiento. Aparta el conocimiento de Israel. No queremos escucharlo. No nos interesa, no nos importa. Yo estoy bien con Dios. Vamos a buscar huevos. Vamos a celebrar el Easter. Vamos a la estética a pintarnos el pelo. Vamos a hacer lo que hace las otras naciones, especialmente aquí en América. Lo que hace América lo hace en todo el mundo. Y con más ganas nuestra gente.
Y ahí están los castigos. Ahí están las maldiciones. Nuestras pobres hermanas ya avanzadas de edad haciendo housekeeping en los hoteles, haciendo limpieza. Ahí llevan su carrito limpiando hasta unos 12, 13 pisos de los hoteles, que tienen que tener el papel de rollo bien dobladito, la tina del baño donde se bañan sin ninguna mancha, el cromo bien brillante. Pero es porque no nos enseñan la verdad. Estamos mal, estamos condenados, maldecidos. Esa es una forma de ganar nuestra vida. Es tiempo de arrepentirte. Es tiempo de a regresar a Dios y darle honores a Él, cumpliendo las leyes. ¿Qué más dice? Versículo 11. Deja el camino, apartados de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. 12. Por tanto, el Santo de Israel dice así, porque desechaste esta palabra. Porque desechaste esta palabra, porque no creíste en esto, que eres de las 12 tribus de Israel, que Cristo es negro, que vino por el perdón nada más para las 12 tribus de Israel. ¿Qué dice? Y confiaste en violencia. Confiaste en violencia, en lo que te han enseñado. Puro mal, pura maldad. ¿Le? Y en iniquidad. Y iniquidad. ¿Qué más? Y en ello nos habéis apoyado. Y ahí es donde tú te apoyas con eso. En eso te apoyas. Ya lee el 13. Versículo 13. Por tanto, no será este pecado como grieta que amaneza, ruina. Ruina. Estos pecados va a ser ruina segura. Ruina. No vas a prosperar. Va a ser tu ruina. Es un peso que vas a cargar, que pesa demasiado. Te va a reunir, te va a llegar a las ruinas. A ver, ya se terminó ahí. Extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Sapos. Desde arriba, así en seco vas a caer. Así en seco. El costalazo hasta el suelo. Sí, del suelo no pasas, pero ¿qué tal la caída? Bien. La iglesia que te dieron. Corre el video. Ahora sí, dame el primer video que te puse ahí. Y por favor, los que nos están viendo, comenten, hagan sus comentarios, compartan. Si hay preguntas, hagan las preguntas, algún comentario, sugerencia, háganlo. Corre video. La iglesia que te dieron. Corre video. Tiene sonido y... Sí, ¿hay volumen? Y 58 países de... A ver, desde el inicio. La Iglesia Pentecostal de la Luz del Mundo dice tener 5 millones de fieles en México, Estados Unidos y 58 países de Europa, Oceanía y Asia. Fue creada en Guadalajara, Jalisco, en 1926 por Eusebio Joaquín Flores, quien la heredó a su hijo Samuel Joaquín Flores. No hubo desesperación, no hay incertidumbre. Con tranquilidad es la palabra. Mi corazón responde con asombro a su amor, reconocimiento y ternura. Me inclino para abrazar a los niños y son ellos los escaladores que abrazan a tu ungido. Debajo de esta glorieta central existe una red de túneles secretos. Yo entré a un pedazo nada más, no los recorrí todos, pero sí son todo alrededor de la provincia.
comunican casas y oficinas de la familia Joaquín a lugares estratégicos del templo. Pero ese mismo túnel te lleva al templo, te lleva a la oficina pastoral, te lleva a la casa Jericó. O sea, tienen diferentes salidas. En las audiencias también se dijo que Nazón pedía que sus asistentes dieran a las niñas drogas y alcohol para que fueran más complacientes. Padilla declaró a un bloguero de Estados Unidos que también conoció los túneles. Pero lo que más me llamó la atención, que en una ocasión, en un túnel que está debajo de su escritorio, que hay que mover una losa de mármol, a los lados había muchas armas, como decir matralletas, como decir cuervos de chivos. Xóchitl cree que para Nazón los túneles tenían otro propósito. Simplemente no quería pasar por la calle a tener que saludar a los hermanos. La construcción del templo demoró casi 9 años. Este hombre, a quien llamamos Luis y que nos pidió proteger su identidad, dice que participó junto con cientos de feligreses en su edificación, cuyo costo calcula en $50 millones. Anduvimos viendo y revisando los pasillos para que estuvieran adecuados para que pasara una persona cómodamente. Yo pensé que era simplemente para circulación, pues como yo... Él explica la ubicación de alguno de los pasadizos. Y en forma subterránea pasa por un túnel a lo que es la oficina principal de la Casa Apostólica. La Casa Apostólica es esta, donde los líderes salían a saludar desde los balcones. Dice Luis que uno de los pasadizos lleva al despacho de Nazón, donde también hay cuartos. Se usaba para trasladar, sobre todo jóvenes, mujeres, para que en forma discreta pasaran a la Casa Apostólica y de ahí las trasladaban a las habitaciones privadas del líder Samuel Joaquín. Según Luis, el último pasadizo sale cerca del altar y hace creer a la feligresía que su líder tiene el don de estar en todas partes. Él dijo también que en el sótano hay una bóveda bancaria. Está hecha con todos los estándares de los bancos. Una pared sólida de 12 pulgadas. Martín sostuvo que en esas cajas también habría oro y mucho dinero. No esté ahí toda su vida. Él no puede salir por protección a los que no se pueden proteger. Nazón Joaquín García, considerado en la Asociación Religiosa Originaria de Guadalajara como el apóstol de Jesucristo, se declaró culpable el viernes pasado de haber cometido un acto lascivo contra una menor y 2 cópulas orales forzadas contra 3 mujeres que entonces tenían 15 años. Originalmente había sido acusado de 25 cargos de abuso sexual infantil, violación, tráfico de personas, pornografía infantil y extorsión, pero estaba siendo procesado por 19 delitos que, de comprobarse en un juicio, le habrían costado cadena perpetua. You are a sexual predator. 16 años y 8 meses de prisión no son suficientes para las víctimas de Nazón Joaquín García, quien ya lleva 3 años preso y podría reducir sus próximos casi 14 años por buen comportamiento. El juez de la Corte Superior de Los Ángeles, Ronald Cohen, dijo no poder hacer nada ante el acuerdo al que llegó la Fiscalía de California el viernes pasado. A las Jane Does, las víctimas, en este momento les ofrezco una disculpa. Mis manos están atadas. Tenían la esperanza de que el juez emitiera un fallo más duro. Hace 3 años confronté a este hombre por abusar sexualmente de mí. Y soñaba con ver el día que pagara por lo que me hizo. No entiendo. Hay mucha evidencia. Hay 5 mujeres sentadas en esta corte y otras víctimas afuera. Alejaste a mi padre de su protección hacia mí para abusar de mí y violarme. Sí, me violaste. Fue mi decisión acudir a las autoridades para reportar el abuso. Nunca olvidaré el día cuando Nazón fue arrestado. Ese día mi madre me arrastró a la iglesia con ella para pedir por Nazón, mi propia madre. Me llevó a la iglesia a rezar por mi violador. Hey, how you doing? La Iglesia Pentecostal de la Luz del Mundo. Hold on, where you going? Bien, entonces, acuérdense de la escritura Eclesiastes 8 y 11. Tarde o temprano, nomás porque no te cae ahí el castigo en ese momento, te hace pensar que puedes salirte con la tuya, te hace pensar que puedes seguir pecando, pero tarde o temprano, ese pecado, en cuanto te caiga la justicia, te vas a acordar
de esos pecados, de esas faltas, cuando te llegue el día de la justicia. Tarde o temprano, creas o no lo creas. ¿Qué vas a decir? Estaba escuchando, oficial. Fíjate todo lo que tenía este diablo, ¿verdad? Tenía túneles, ¿cómo se dice? Túneles. Tenía que iban para abajo y luego tenía cuernos de chivo. Tenía oro. Tenía mucha plata, mucho dinero. ¿A quién se...? Un cartel. Al cartel, ¿verdad? ¿Se Fíjate, cuenta? igual como el cartel, este hombre diabólico. Y hicimos una clase hace 2-3 semanas, ¿verdad? Pasados, que hablamos de las iglesias que son como la casa de crack, ¿verdad? Y endrogaban la gente ¿con qué? Con falsas ideologías. Pero fíjate, este señor, este diablo, estaba endrogando a las niñas para tener sexo con ellas. No tenía nada bueno este señor. Ya sé que sacamos esta escritura ahorita oficial, pero si lo puedes sacar una vez más, el 2 Corintios capítulo 11, versículo 13. Sí, pero dame el 13. Porque lo que está pasando aquí es que la gente se pone a creer en una mentira, porque la mentira se siente bien, algo bueno. Porque en las iglesias no hay nada de disciplina. No hay nada que tienes que trabajar duro para a sacrificar, para ganar el reino. En las iglesias hoy en estos días es muy fácil como entra la gente. No los regañan, no les dicen cosas que están haciendo mal, de acuerdo a la Biblia. No hay nada de disciplina. Dame esa escritura. Según Corintios capítulo 11, versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles. Ese hombre, ¿cómo se llama? Joaquín. Ese hombre Joaquín es un falso profeta y ya salió en la luz. Porque es algo que ha hecho mucha maldad por muchos años. Muchas de nuestras hermanas, ¿qué dice la escritura? Not prostitute thy daughter to be a whore. Sí, no tienes que prostituir a las hijas de Israel. Y es lo que estaba haciendo este diablo Joaquín. Les estaba prostituyendo. Le estaba quitando algo que le debe que a tener honor a un marido. Pero ese diablo le quitó eso. Algo que es especial en el matrimonio. Léelos otra vez. Porque esos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. ¿Obreros qué? Fraudulentos. Fraudulentos. Puro fraude de ese señor, de ese diablo. Y Dios le dio su tiempo y luego ¿qué? Lo castigó. Y fíjate, hermanos y hermanas, ese no es el último castigo. Ese nomás es un castigo mundial. Porque cuando regrese Jesucristo, va a venir la segunda sentencia de ese diablo y va a ser eternamente en el fuego. ¿Lee? Que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Que se qué? Se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Y cómo se disfrazó? En las iglesias. Mentiras. Enseñando a la gente todavía hasta este día adoran a ese diablo. No le hace lo que le ha pasado, que está en la cárcel. Tiene mucha gente que todavía apoya a ese diablo. ¿Lee? Y no es maravilla. No es maravilla. ¿Lee? Porque él mismo, Satanás, se disfraza como ángel de luz. Él trabaja por Satanás. No es nada bueno de ese hombre. Lee. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Y es lo que es Joaquín. Él es un ministro de Satanás, transformado en lo que tiene que ser bueno, en lo que tiene que ser bien, que son los mandamientos. Lee.
cuyo fin será conforme a sus obras. Y es lo que va a pasar el día que regrese para atrás Jesucristo. Es todo. Ujú. Así es, así es. Ahora sí, ya vamos a concluir, pero primero antes dame San Juan, capítulo 14 y el verso 15. Ya mero vamos a concluir. San Juan, capítulo 14, versículo 15. Si me amas, guarda mis mandamientos. Si amas tú a Dios, al Dios de Israel, el de las 12 tribus de Israel, si lo amas, guarda sus mandamientos. No los quebres. No después de haber conocido un mandamiento lo quebres. ¿Eso es todo? Dame 15, Juan 15, San Juan 15, el verso 10. San Juan, capítulo 15, versículo 10. Si guardas mis mandamientos, si guardas mis mandamientos, permanecerás en mi amor. Vas a permanecer con Él. Él va a ser tu escudo. Él va a pelear tus peleas. Él te va a defender. ¿Qué más? Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Él mismo los aguardaba. Él fue el mejor ejemplo. Lee. Y permanezco en su amor. Y permanece en su amor. Dame Mateo 5:17 antes que se me olvide. San Mateos. San Mateo, capítulo 15, versículo 5 y 17. Disculpa. San Mateo, capítulo 5, versículo 17. No pienses que ha venido para abrogar la ley. Él no ha venido para deshacerse de las leyes, que es que porque ya murió y derramó su sangre, que ya las leyes ya no existen, que ya no tienes que cumplirlas. No, las leyes siguen en pie. ¿Lee? Oh, los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Él vino para cumplir. ¿Qué vino a cumplir? Dame eso en Hechos. Y luego regresamos aquí. Es Hechos que 3:18. Sí, Hechos 3:18. Porque nos dio leyes ceremoniales, civiles, dietéticas, ¿qué más? De sacrificio, ¿qué más? Ceremonias. Él vino a cumplir la ley de sacrificios para que ya no sacrificaran animales, para el perdón de los pecados. Él vino para sacrificar su propia carne, pero no vino para deshacerse de las leyes. Lee, por favor. Hechos, capítulo 3, versículo 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Que iba a morir por los pecados, iba a ser el sacrificio de nuestros pecados. Él iba a ser ese sacrificio, él mismo. No, y esto va muy, muy, muy profundo, muy profundo. Si te dieras cuenta que hay una sentencia, al conocer tú esta verdad y no te comportas como debes comportarte, ya no más hay sacrificios. Él fue el sacrificio principal, el sacrificio único para el perdón de nuestros pecados. Si no respetas, obedeces y cumples esto, ya no hay más sacrificios. Este es el sacrificio. Es lo que vino a cumplir Cristo. Bien, regrésate a donde estábamos. Mateo, capítulo 5, versículo 17. No pienses que ha venido para abrogar la ley. Esto lo dijo Cristo. Él lo dijo. No pienses que ha venido. Lee. O los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Vino a cumplir esto. Pero las leyes siguen en pie. Sigue con el verso que sigue. ¿Cuál es? 17, 18. Versículo 18. Porque de cierto nos digo que hasta que pasen el cielo y la tierra. Hasta que ya no exista el cielo y no exista la tierra,
que aún seguimos pisando en la tierra y caminando y seguimos sintiendo el agua que cae cuando llueve, el cielo y que sale el sol y lo vemos en el cielo, aún está presente. Dice, ¿qué dice desde el principio? Porque de cierto nos digo que hasta que pase el cielo y la tierra, aún no han pasado. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Nada, todo se tiene que cumplir, todas las leyes tienen que cumplir. ¿Le? Hasta que todo sea cumplido. Hasta que esté cumplido todo. Y parte de ese cumplimiento es que vamos a despertar, vamos a surgir, vamos a despertar, estamos despertando. Israel. Bien, hermanos, si tienen algo que sacar, quiero poner el video 4, por favor, Onayas. Muchas gracias, oficial Onayas. Sí, el video 4, por favor. Si es que ya pasó el... Déjame ver. Déjame ver. Dijo, a ver, aquí estamos. A ver. Quiero ver si ¿cuál es este? Dame el 4. Sí, dame el 4. Sí, ya vamos a concluir. Entonces, dame por favor Apocalipsis capítulo 18, el verso 4. Al soldado Eriquel, por favor. Jehu. Los profetas, Jehu, dame por favor, discúlpame, carnal. Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salí de ella, pueblo mío. Vámonos. Corre video. Tenemos que salir de estas doctrinas, de estas iglesias, de estas religiones. Sí. Tenemos que salir de las iglesias, familia. El que crea va a creer, el que no crea no va a creer. Vámonos. Eso es todo. Soldados, algo que quieran ustedes agregar antes de cerrar. Fue un placer estar nuevamente aquí con ustedes, familia. Si hay alguna pregunta, denos saber. Algún comentario, y si no, pues acuérdense, síganos en todas las plataformas del internet, de las redes sociales, estamos en todas partes. Suscríbanse, denle un like, suscríbanse a IUIC Tijuana, IUIC San Diego, en todas las que ustedes vean, suscríbanse. Si entienden el inglés, mucho mejor. Si nada más el español, suscríbanse en las suscripciones donde lo enseñamos en español, en el idioma español, en el idioma del opresor. Pero por favor, suscríbanse, den un like, apóyennos financieramente también porque se gasta mucho en esto, en sacar la verdad, que ya saben que esta es la verdad. Aquí no te vamos a arrullar para que te duermas, ni vamos a aplaudir para que te pongas a cantar. No. Estamos aquí para servirles. Apóyennos, suscríbanse y que Cristo y Rey nos lo bendiga. Toda alabanza al Altísimo. Desde aquí, desde San Diego, California, nos despedimos. Israel unidos en Cristo. Shalom, familia. We used to scream black power.
while heroin was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.